Y me da mucho gusto saludar a Enrique Villanueva. ¿Qué tal, Quique? Bienvenido, buenas tardes. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Héctor, estamos ya a casi 10 días de que se acabe el año. Sí. Un año intenso, un año caótico y en donde en muchos aspectos, casi como cuando corres un maratón por última vez, con que llegues, ya, es suficiente. Y creo que en este asunto no debemos de tener esa filosofía de, bueno, ya llegamos al 2021, ya empezamos el 2022, sino que tenemos que aprender a hacer cortes de caja, ver qué es lo que nos dejó de lección todo lo que tuvimos. Y hoy quiero tocar un tema, el de la educación. Ahorita lo platicábamos que el tráfico es caótico, pero por fortuna ya no está el tráfico de algunas escuelas que regresaron en este sistema híbrido. El tráfico ya empezó a bajar y se fueron de vacaciones más de 20 millones de estudiantes. 20 millones de estudiantes que tuvieron mal que bien su primer semestre después de la pandemia, entre que en línea, entre que híbrido, entre que me iban un ratito a la escuela. ¿Cuáles son los balances que debemos de hacer y cuáles son las enseñanzas? De hecho, bueno, hay que tomar en cuenta, Héctor, que nos fuimos a clases, o bueno, empezamos a clases por ahí de agosto, septiembre, después de un año, 8 meses que estuvimos guardados. En ese tiempo ya las autoridades dijeron, ¿saben qué? Esto es insostenible, no solo insostenible desde el punto de vista educativo, sino también desde el punto de vista social, porque recordemos que muchos papás esperaban que sus hijos se fueran a clases, no por una cuestión de cariño, sino porque necesitaban salir o a trabajar o a buscar trabajo. Entonces, ahí se venía un punto muy importante y en ese sentido también, ¿cómo fue como arrancamos? Mira, vamos a hacer un recuento. El 8 de agosto del 2021, México tenía 61,000 menores que se habían contagiado de COVID y 600 que se habían muerto. Había, por ejemplo, en junio teníamos unos 1,637 nuevos infectados, cuando en el 2020, en diciembre, teníamos 1,672. En términos generales, uno de los miedos que teníamos todos los papás era que nuestros hijos se fueran a contagiar de COVID. Por fortuna, dentro de lo que cabe, si le hacemos caso a las cifras, era el punto 25 el que tuvo desafortunadamente un deceso. Claro, si esto lo ponemos al ejemplo de hay 2,000 niños en una playa y hay un tiburón por ahí, pero nada más está comiendo a uno, pues la cosa como que tiene otras dimensiones, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de la autoridad, dice, no, pues es que las cifras son bajas. Claro, son bajas mientras no sea tu hijo. Entonces, en ese sentido entramos a clases. ¿A ti qué te pareció este regreso a clases? ¿Cómo lo viste desde afuera? Y ya platicamos cómo lo vi desde adentro. Bueno, sí, tiene que ser necesario, ¿no? Ya en un regreso presencial hay, por ejemplo, disciplinas que tienen que ver, por ejemplo, con carreras en el Politécnico, en la UNAM, que requieren un tema de, por ejemplo, laboratorio, de estar en cuestiones presenciales. Y se ha buscado este mecanismo híbrido. Yo creo que las universidades particularmente respondieron acertadamente para tener este modelo híbrido. En el tema de educación básica, creo que es un tema más complicado porque los lastres que tienen en infraestructura son tremendos, ¿no? Y bien lo dices, mira, si nos vamos al ámbito universitario, ahí sí se marcó una gran diferencia. Universidades privadas tuvieron todo a su favor, tenían una tecnología impresionante, prácticamente los alumnos estaban en las mismas condiciones, a la excepción del cubrebocas. En las escuelas públicas, ahí se presentaban dos problemas. Uno, el del presupuesto. A ver, tenemos facultades de la UNAM que no han podido abrir porque no han podido cambiar las ventanas para que se puedan abrir y haya circulación de aire. Así de sencillo. También obviamente está la planilla de profesores, que ya es muy grande y que son personas de riesgo. Tenemos también a los sindicatos que están ahí como que entre el teje y maneje. Y bien lo mencionas, uno de los grandes problemas y de lo que vamos a tener que enfrentar en los próximos semestres van a ser todos estos alumnos que dependen de la práctica. Dentistas, médicos, arquitectos, ingenieros que realmente necesitan ponerse a trabajar, empezarse a equivocar con todos estos prácticas y muestreos y talleres. Incluso en la UNAM algunos profesores ya están viendo que a lo mejor los alumnos ya no se gradúen por tesis, sino que tengan que ir a las prácticas, que tengan todo un año de práctica, porque si no, imagínate, dentro de unos años vamos a tener un dentista que a lo mejor tuvo siempre 10 en la teoría y nunca ha tocado una boca. No, que no te toque, ¿no? Exactamente. Imagínate. Y como lo dices, en el caso de los niños, sí tuvimos escuelas en donde ahí yo creo que ponderó la higiene, teníamos el gel, los arcos, la temperatura, los cubrebocas, pero no fue para todos. De hecho, uno de cada 4 personas, cada 4 alumnos aproximadamente dejó la escuela, ya sea por cuestión económica, también por una cuestión que no tenían dinero para poder acceder, y además, no podían conectarse a internet. No. Y que esos son los más importantes, porque para un niño, imagínate si de por sí, los que en primaria fuimos los que dejábamos que todos los demás tuvieran 10, para nosotros quedarnos con los 6 o 5, en ese sentido, si tú te sentías distinto, imagínate ahora un niño que dice, a ver,
No tuve electricidad, ya no digamos internet, no me pude conectar, no tengo ni idea de lo que están hablando y me da pena, desafortunadamente, porque los profesores no dicen, a ver, ¿sabes qué? No te preocupes, esto es absolutamente Y ahí normal. hay otro caso, las mamás, sobre todo las mamás de niños, por ejemplo, hablemos de zonas remotas, ¿no? En algún Rurales, pueblito, alguna claro. zona marginada, y las mamás haciendo hasta lo imposible por conectarse a internet para que los pequeñines también pudieran hacer el seguimiento de sus clases, ¿no? La verdad, algunas madres son unas heroínas, ¿no? Sí, sí. Para estas cuestiones, pero es también un rasgo de la desigualdad que hay en el país, el hecho de que no todos tengan este acceso a internet, en este caso las familias, los pequeñines, para estandarizar los niveles de aprendizaje y enseñanza. Y además, ya tomando el tema de las zonas rurales, vámonos al usos y costumbres. A ver, el único que tiene que estudiar es uno, o solo uno puede estudiar, el niño o la niña. El niño. Muchas niñas no van a Terrible. entrar, incluso la misma Organización Mundial de la Salud dijo que teníamos que tener todo un programa, es más, que las autoridades deberían de haber empezado un censo de cuántos alumnos tenemos, cuántos alumnos teníamos, quienes no regresaron, por qué no regresaron, porque además, por si esto fuera poco, también los que regresaron a veces no tenían cabeza para la escuela. ¿Por qué? Porque venían de la pérdida de familiares, porque venían de un ambiente agresivo en donde los papás estaban súper estresados por la situación en la que estaba pasando, o también porque veían a sus papás cuando no tenían trabajo. Entonces, imagínate para un niño que incluso, bueno, hasta problemas de alimentación, ¿no? Vienes mal comido, tienes problemas en la casa, se te murió algún familiar, ¿cómo te va a dar la cabeza para poderte estudiar? Ese tipo de detallitos creo que se tendrían que ponderar. Va a ser un semestre interesante porque va a ser el segundo semestre de cierre de ciclo, entonces creo que tenemos que poner ahí muchas cosas, tanto administrativos, maestros y sobre todo autoridades, para que la educación, de verdad, hemos perdido mucho en materia educativa, evitemos seguir perdiendo. Es uno de los grandes pendientes, ya oyendo tu reflexión, sin duda, el tema de la educación, que siempre ha sido un gran pendiente en este país, ahora más. Sí. Con el tema de la pandemia, yo creo que sí se tiene que poner ahí todas las estructuras de los gobiernos en todos los niveles, las familias, las organizaciones educativas, el CENTE, los maestros, a trabajar. Es el gran pendiente en este país el tema educativo y luego después de la pandemia. Hay otros, por supuesto, el Sí, tema sí, sí. económico, la pérdida de empleos, el tema de los medicamentos, el desabasto de medicamentos en los hospitales públicos también. Y que no se les olvide que la pandemia la hemos podido malpasar gracias al conocimiento. Si en el futuro tenemos otra pandemia o otro de estos retos en donde dependamos de la ciencia y del conocimiento, híjole, no quiero decirles cómo van a estar nuestros profesionistas, no por una cuestión de ellos, sino porque no se les dio las condiciones. Creo que el hecho de que los niños hayan llegado a la escuela es perfecto, pero solo es, me atrevería a decir, el 30% de lo que tenemos que hacer en la educación en el país. Son muchos, muchos pendientes. Sí, es mucho trabajo. Yo sé que algunos profesores tenemos muchos alumnos, pero de verdad tenemos que ponerles mucho, mucho de nuestra parte porque es el futuro del país. Sin duda, importante reflexión de Enrique Villanueva esta tarde. Como siempre, te agradecemos. Héctor, feliz Navidad. Ya no te voy a ver, entonces pásala muy bien.